Bendito Dios y Padre de la gloria, nos presentamos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, sabiendo que a través de la obra redentora tenemos un libre acceso al trono de la gracia para hallar, Señor, el oportuno socorro. Y cada uno de nosotros, Señor, reconocemos que necesitamos depender de ti, especialmente, Señor, en el área de la oración, porque es a través de la oración que tenemos comunión contigo. Es a través de la oración que podemos estar delante de tu presencia, disfrutando, Señor, de lo que tú eres, de tus beneficios y de tu gloria. Y por eso te agradecemos, Señor, por la enseñanza en esta mañana. Amén y amén. He estado tocando una serie acerca de escatología o profecías bíblicas, pero hoy voy a tocar otro tema. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Los otros dos temas que me faltan de escatología la voy a tocar en los miércoles que me toque predicar, que me falta el reino milenial de Cristo y el estado eterno. Pero hoy quiero comenzar una serie acerca de la oración, ya que hay muchas preguntas acerca de esto. Y hoy estaremos hablando de este tema, la oración parte 1. El crecimiento en la vida cristiana se fundamenta de dos prácticas esenciales, como son la oración y la lectura de la Biblia. Cuando una persona se convierte a Cristo y quiere experimentar un crecimiento espiritual, necesita aprender a orar, y dos, necesita aprender a estudiar la palabra del Señor. Porque es a través de estos dos medios que tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Es a través de estos medios que podemos acercarnos a la gloria del Señor. Todos podemos orar y necesitamos sacar tiempo para lo que es la oración. Hay muchos cristianos que se enseñan a hacer un servicio a Dios, a trabajar para Dios, a hacer cosas para Dios, pero no pasan tiempo con Dios. Una cosa es yo tener alguna actividad para Dios, servir como mujer, como alguien que sirvo en la escuela infantil, que sirvo en el ministerio de la alabanza, que sirvo a los jóvenes o que sirvo en alguna área. Pero otra cosa es el servicio a Dios. El servicio a los demás es muy importante, pero hay un servicio que es sublime, y es el servicio a Dios, el cual lo tenemos cuando estamos en oración y en busca de la palabra. Hay personitas que sirven a Dios pero no buscan a Dios, y por eso cuando se les quita un cargo, esas personitas se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con Dios, porque estaban en la iglesia o estaban buscando a Dios porque tenían un servicio, pero cuando pierden el servicio se apartan del Señor, porque nunca aprendieron a desarrollar una comunión con Dios a través de la oración y de la palabra. Usted quiere que su servicio a Dios sea con poder, que sea efectivo, sea predicar, sea ministrar niños, ministrar jóvenes, ministrar a la gente en la calle, predicar la palabra. Entonces necesita primero ministrar a Dios para que pueda ministrar a los hombres con poder. La oración es la vida del creyente. La oración es más importante en el ámbito espiritual que el aire que recibimos. La oración es más importante que el agua que tomamos cada día, porque la oración es la vida del espíritu. La oración es alimento espiritual. La oración es la bendición para el creyente. Y por eso necesitamos aprender a orar. Y antes de cualquier cosa debemos orar. Si usted va a servir a Dios, ore. Si usted va a ministrar la gloria de Dios, ore. Porque si no hay oración, lo que hacemos, aunque se vea bien, no va a tener ningún efecto en el ámbito espiritual. Porque es la oración la que trae el poder detrás de todo lo que hacemos para Dios. Cuando una persona comienza a apartarse de Dios, es porque esa persona comienza a descuidar la oración. Después de descuidar la oración, comienza a descuidar el estudio de la palabra de Dios. Y después de descuidar el estudio de la palabra de Dios, comienza a alejarse de la congregación.
comienza a alejarse de la casa de Dios por un proceso gradual. Primero se pierde la oración, luego se pierde la palabra de Dios y luego se comienza a perder el tiempo de congregarse y terminan apartados del Señor. Por eso este tema de la oración es tan importante, porque ahí radica la victoria o la derrota de un creyente. Ahí radica la bendición o la derrota en el ámbito espiritual. Cuando un creyente viene a mí y me dice: pastor, me siento seco, me siento vacío, como que no estoy avanzando en la vida espiritual, no sé qué es lo que pasa, siempre le pregunto: mi hermano, ¿cómo estás con la oración? Y me dicen: pastor, no, ya hace días no oro, oro muy de vez en cuando. Y le digo: esa es la razón por la cual te sientes seco, por la cual te sientes vacío, por lo cual sientes como que lo que haces no lleva fruto, porque has abandonado la fuente de vida. La fuente de vida es la oración. Yo hoy voy a tocar aspectos muy sencillos de la oración para comenzar. ¿Qué es la oración? Es algo muy importante. Y yo creo que definir lo que es la oración es como muy difícil, porque existen muchos significados o muchos conceptos de lo que es la oración. Yo aquí tengo como 13, solamente voy a hablar de 5 significados de la oración. Primero, la oración es comunión o comunicarnos con Dios. Digan conmigo: es comunicarnos con Dios. Mateo capítulo 6, el versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6:9. La oración es comunicación entre Dios y el hombre. 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es una comunicación con nuestro Padre, y la comunicación es esencial en toda relación. ¿Cómo se conquista un hombre a una mujer? Con el verbo, hablando, insistiendo, hablándole al oído, desarrollando una comunicación. Y esa comunicación los va llevando a tiempos de estar en unidad, de pasar tiempo juntos, de mirarse a los ojos, de decirse cosas hermosas. Y esa comunicación va creando una intimidad. Y eso pasa muchas veces en el noviazgo, pero muchas veces cuando se casan se pierde el diálogo, se pierde la comunicación y comienza a fracturarse la relación. Porque ¿qué es un matrimonio? Es una comunión a través de una comunicación. Si se pierde la comunicación, se va fisurando la relación, hasta que llega el momento en que en algunos hogares no se hablan sino para pedirse en favores. Tráigame el almuerzo, usted tráigame los zapatos, pague las facturas. Y entonces se perdió esa comunicación y la relación comienza a destruirse, hasta llegar a una separación. Lo mismo sucede con la oración con Dios. Cuando dejamos de orar, comienzan a producirse fisuras en esa relación entre Dios y nosotros. Por eso necesitamos una comunicación diaria, como en el matrimonio. Necesitan hablar diario, por la mañana, al mediodía, por la tarde. Y nosotros también necesitamos una comunicación con Dios continua en todo momento, porque nuestra relación con Dios es 24 horas al día. Usted tiene un espíritu, y cuando usted se convierte a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo, y usted ya tiene una comunión continua con Dios 24 horas al día. Usted puede clamar a Él, usted puede invocar su nombre, usted puede llamar al cielo y Dios le va a contestar. Segundo, la oración también significa invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios. Primera de Crónicas 16:18. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 8. Es invocar el nombre de Dios. Perdón. Primera de Crónicas
16:8. Sí, 16:8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Alabad a Jehová, invocad su nombre. La oración tiene que ver con los atributos de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Cuando usted mira la Biblia, hombres como Abraham, hombres como Noé, hombres como Isaac, hombres como Moisés, como David, ellos invocaban el nombre de Dios en base de lo que Dios era para ellos. En una ocasión el apóstol Pedro oró en Hechos y dijo: porque tú eres el Dios todopoderoso. Invocó el nombre de Dios. En la Biblia existen, creo que cerca de 400 nombres de Dios, nombres singulares y nombres compuestos. Y a Dios le fascina que nosotros nos acerquemos a Él invocando lo que Él es: nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, el Redentor, nuestro Sanador, nuestro Libertador. Y eso significa invocar el nombre de Dios, llegar delante de Él y llamarle, reconocer quién es Él para nosotros. Tercero, también la oración significa buscar a Dios, es una búsqueda de Dios. Salmo capítulo 27, versículos 7 y 8. Salmo 27, versículos 7 y 8. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. La oración tiene que ver con buscar el rostro de Dios. Y cuando nos referimos al rostro de Dios, nos referimos a quien Dios es. Porque una cosa es buscar las manos de Dios. Las manos es lo que Dios me puede dar. Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame esto y dame lo otro. Pero buscar el rostro de Dios es concentrarme en quién es Dios. Porque tú eres hermoso. Porque cuán hermoso es el Señor en medio de su gloria y en medio de su santidad. Porque tú eres bello y bendito. Y la Biblia nos enseña que a través de la oración debemos buscar el rostro de Dios. Has decidido, como David dice aquí: tu rostro buscaré, oh Señor. Has decidido buscar verdaderamente la presencia de Dios. Punto 4. Orar también es dar gracias a Dios. Salmo capítulo 100, versículo 4. Salmo capítulo 100, el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Aquí se nos enseña el nivel que es más sencillo en la oración, que se llama acción de gracias. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, una buena manera de comenzar a orar es agradeciendo, dándole gracias a Dios por el día, por la vida, por la familia, por el trabajo que tiene, por la provisión de cada día. Dale gracias a Dios por el perdón de los pecados. Y eso significa oración, significa ser agradecidos con Dios. Punto número 5, oración también es depender de Dios en la angustia. Filipenses 4, 6 y 7 es dependencia de Dios en la angustia. Todos tenemos momentos en la vida que son difíciles, donde hay temor, viene angustia, pensamientos que nos hacen vagar en muchas cosas. Y Dios nos enseña que la oración es para llevar delante de Él esos estados de ánimo que nos están afectando. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Cuando usted esté turbado, angustiado, afligido, deprimido, el Señor dice: vengan a mí en oración y ruego, y hagan sus peticiones con acciones de gracias. Lo que significa es que usted le va a pasar la carga a Dios. O oración es pasarle la carga a Dios. Lo que usted está sintiendo, sufriendo, cuando usted ora, le pasa la carga a Dios. Señor, ese es mi problema, te lo paso a ti, encárgate tú. Y dice la Escritura que Dios nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted dirá: tengo este problema, esta necesidad, esta enfermedad, pero a pesar de todo tengo paz, tengo tranquilidad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si usted en este momento está en angustia, en depresión, está intranquilo, quiere decir que no ha ido a la presencia de Dios a dejarle la carga. Cuando alguien viene a consejería y viene con problemas muy fuertes y mucha angustia, a veces quieren que los problemas se resuelvan de una manera diferente, sin necesidad de ir a Dios. Cuando los problemas se resuelven es yendo a Dios, para que Dios tome la carga y así su paz esté en mi corazón. Y toco un último puntico: oración también es adoración. Es adoración. Salmo 95:6. Salmo 95:6. Salmo 95, el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid y adoremos. Adoración también significa amar a Dios. Es centrarnos en Dios mismo, en lo que Dios es y no en lo que Dios nos puede dar. Hay momentos en la oración en que usted debe aprender solamente a contemplar a Dios, como en un matrimonio. La mujer se cansa de que el hombre esté pídale y exíjale, y el almuerzo, la sopa está rica, y esto, y caliénteme esto, haga lo otro. Se cansan. A veces la esposa quiere que el esposo simplemente la mire a los ojos por un rato y no diga nada. Eso es adoración, es contemplar. O que de repente le diga: ¿sabes qué, mi amor? Te amo. Tú eres mi vida. Te quiero con todo el corazón. ¿Cómo se siente la mujer? Derretida. Ahí mismo comienza. Claro. También el hombre necesita a veces que la mujer lo admire y le diga: mi amor, qué guapo estás. Cómo te luce esa camisa morada con esas medias zapotes. Te luce, mi amor. Te ves muy bien. Lo mismo el Señor quiere de nosotros, que aprendamos a desarrollar un espíritu de adoración. O sea, que a veces vengamos ante Él y le digamos: Señor, hoy no vengo a pedirte nada. Hoy no quiero que me des nada. Hoy, este día, lo dedico solamente a contemplarte. Señor, cuán hermoso eres. Cuánto amor hay en ti, Señor. ¿Quién podrá compararse contigo? Nadie. Porque tú eres la razón de mi vida, Señor. Tú eres más importante que cualquier cosa. Y cuando usted hace eso, derrite el corazón de Dios. Qué importante esto. Y hay muchos significados más. Luego me comprometo a que ese material lo van a tener. Segundo tema que quiero tocar hoy es consejos sobre la oración. Consejos sobre la oración. Primer consejo: debemos buscar un lugar pacífico para orar. Busque un lugar pacífico para orar. A veces tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, mucha turbulencia, mucha bulla. Y nosotros debemos aprender que para tener una comunión efectiva con Dios, a veces necesitamos apartarnos y buscar un lugar que sea solitario y callado para poder estar en comunión con Dios. Marcos 1:35. Veamos el ejemplo de nuestro Señor. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Marcos 1:35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El ejemplo de nuestro Señor, que vivía tan ocupado, a veces atendía multitudes de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, multitudes de 20,000, 25,000, 30,000 personas que lo seguían a toda parte. Estaba muy ocupado, pero a pesar de eso dice que el Señor procuraba apartarse de la gente, de la multitud, para pasar tiempos a solas con el Señor. Usted tiene tiempo para Dios si usted decide sacar tiempo para Dios. Pastor, no tengo tiempo para orar. Hermano, usted tiene tiempo para comer. Sí, desayuno, almuerzo, como algo, merienda y el raspado a la medianoche. Si usted tiene tiempo para comer, ¿cómo no va a tener tiempo para orar? Usted se baña todos los días. Sí, pastor, me baño y me quedo 1 hora en la ducha. ¿Cómo no va a poder también tener tiempo para la oración? ¿Tiene tiempo para trabajar? Sí. ¿Tiene tiempo para pasear, para el deporte? Sí. Entonces, ¿por qué no tiene tiempo para la oración? Pastor, es que tengo 3 hijos y es mucha la ocupación y no me queda tiempo para orar. La mamá del predicador John Wesley, un predicador que transformó todo Inglaterra hace más de 200 años, Susana Wesley tuvo 19 hijos, porque en ese tiempo no había televisión, o si había, aprovechaban las propagandas. En ese tiempo no había televisión, pero habían 19 hijos. Y ella todos los días, sin falta, se apartaba solas a orar 1 hora entera al Señor. Con 19 hijos. No había lavadora, no existía la nevera, ni los recursos que nosotros tenemos hoy en día que nos ayudan a una vida más fácil. No existía eso. Y a pesar de eso, ella no le faltaba con 1 hora diaria de oración a Dios. El que quiere orar, ora. El que sabe que la oración es una prioridad, va a buscar el tiempo para orar. Y Cristo se iba al desierto y comenzaba a orar a solas con Dios. Aprenda a apartarse tiempos con Dios. Segundo consejo. Quiero leer otra cita del primer punto que se me pasaba, Mateo 6:6. Mateo capítulo 6, el versículo 6. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor nos enseña la necesidad de orar a solas con Dios, porque hay cristianos que se enseñan a orar en grupo. Entonces, si no hay otra persona para orar o un grupo, no oran. Y aquí el Señor nos está enseñando de la importancia de aprender a estar a solas en la presencia de Dios, porque nuestro Padre quiere tener comunión con nosotros. Él es un papá. ¿Y qué padre no quiere tener comunión con sus hijos? El problema es que sus hijos están tan ocupados que no quieren pasar tiempo con su Padre Celestial. Y este Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Segundo principio, este me parece muy importante. Para tener autoridad en la oración, se debe respetar las autoridades puestas por Dios. Para tener poder en la oración, para que sea efectiva, debo aprender a respetar las autoridades puestas por Dios. Efesios 6 del 1 al 3, no lo leamos, pero dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida. Supongamos que un joven viene e irrespeta a papá y lo insulta y es rebelde y no se somete, hace lo que le da la gana y luego viene: padre, estas son mis peticiones. ¿Será que Dios le va a contestar? No, porque está irrespetando la autoridad que Dios puso. Lo mismo, Romanos 13 del 1 al 8 nos habla que las autoridades civiles hay que respetarlas. Hay que respetar al gobierno, al presidente, a los senadores, a los alcaldes. A pesar de lo que puedan ser, Dios nos llama a respetar las autoridades. En todo lugar hay autoridad. Usted sale a la calle y ya hay autoridad, hay señales. Un semáforo es una autoridad.
Cuando una persona no respeta un semáforo puede causar un accidente, como le pasó a un hermano de otra iglesia llamado Manuel, que lo atropelló un policía en la moto. Él iba en su moto, estaba esperando que el semáforo cambiara, cambió en verde y arrancó, y el policía, la autoridad, y respetó la autoridad y lo chocó. Él cayó y se fracturó la clavícula porque hubo un irrespeto a la autoridad. Dios es un Dios que respeta la autoridad que Él ha dado y dice que nos sometamos. Si usted llega a una clínica, los médicos son la autoridad. En los colegios la autoridad son los profesores, los coordinadores. Si usted es estudiante y vive peleando con los profesores, mirando los feos y amenazando, y luego va: padre, escucha mi oración, ¿será que Dios le va a contestar? No, porque está irrespetando la autoridad. Lo mismo en las congregaciones, hay autoridades, los ministros, los pastores, los sugieres, las maestras de escuela infantil, los que sirven en alguna área están en una autoridad. Y cuando usted irrespeta esas autoridades y va a orar, posiblemente el Señor no te conteste. ¿Por qué? Porque estás en rebelión. Pero si tú eres obediente y respetas la autoridad en todas las esferas y vas a orar, entonces esa oración tiene poder, esa oración tiene autoridad. Hebreos 13:17, no lo busquemos, solamente se las digo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues no es provechoso. Digan: y no quejándose, porque no es provechoso. Me parece de suma importancia el respeto a la autoridad. Si una mujer de una iglesia dice que es la mamá de Tarzán en cuanto a la oración, que es una tremenda intercesora y guerrera de Dios, pero en la casa no respeta la autoridad del esposo, ¿será que su oración tiene poder? Porque se van a echar fuera demonios, se van a declarar cosas en el ámbito espiritual, pero en la casa irrespetan al marido de todas las formas. Como al contrario, un hombre que maltrata a la mujer y luego va a orar, tampoco el Señor le va a escuchar. Debe haber un equilibrio, pero el respeto a la autoridad es muy importante. Un hermano le decía a su esposa: mi amor, pero respéteme. No me le sometí a mi papá, ahora me le voy a someter a usted. Hay personitas que tienen un espíritu rebelde, y ese espíritu rebelde les impide recibir respuestas de la oración. Hay que respetar las autoridades de Dios. Tercer consejo: aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Dios escucha la oración y Dios también responde la oración. Recuerden que la oración no es un monólogo donde usted habla solo y habla y habla y habla y luego chao. No, la oración es una comunicación, es un diálogo entre dos personas. Oración es conversación, donde uno habla y el otro escucha, y donde luego el que estaba hablando calla para que el otro hable. Lo mismo sucede en la oración. Hay cristianos que se enseñaron al monólogo. ¿Qué es monólogo? Le hablan a Dios, pero no dejan que Dios les hable a ellos. No dejan que Dios les responda la oración. Parecen esos niños que van y timbran en las casas y pegan un chicle, y cuando se asoman las personas ya el niño va corriendo por allá. Así hay cristianos que van a orar delante de Dios, pero no esperan a que Dios les conteste la oración. Dios habla, Dios contesta la oración, y usted tiene que aprender a callarse para esperar en la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 3, el versículo 10. Pero Dios, ¿por qué a mí no me habla? Porque usted no le presta atención. Porque no depende de cuán duro hable Dios, sino de cuán atentos estamos nosotros a la voz de Dios. Dios habla todo el tiempo, sino que los hijos de Dios no dedican tiempo a escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel capítulo 3,
el versículo 10, y vamos a tenerla ahí. Para que se desarrolle una comunión y para que usted aprenda a conocer la voz de Dios, es igual como en la tierra, que usted, para conocer la voz de una persona, tiene que pasar tiempo con esa persona. Por ejemplo, si yo hoy distingo a Noelia y hablo con ella solamente un día, y Noelia está en el Parque Caldas conversando con alguien, y yo paso por un lado y escucho la voz de ella, sigo de largo porque no reconozco su voz, porque no estoy familiarizado a la voz de ella. Pero si yo comienzo a conversar con Noelia todos los días, una media hora, todos los días, pasa un mes, ella está hablando en el Parque Caldas, yo paso por un lado, y cuando escucho su voz digo: ay, Noelia está ahí, y miro y es ella, porque ya reconozco su voz por pasar tiempo con ella en comunicación. Usted quiere conocer la voz de Dios, entonces pase tiempo en oración, esperando en la presencia de Dios, y usted va a comenzar a discernir cuando Dios le está hablando, cuando Dios lo está dirigiendo, cuando Dios le está ministrando su corazón. Pero debemos pasar tiempo con Dios para familiarizarnos con la voz de Dios. Había un jovencito llamado Samuel. Era un niño que no conocía la voz de Dios, y un día Dios le quería hablar. Samuel vivía en la casa del sumo sacerdote, de Elí, y un día viene Dios por la noche y lo llama: Samuel, Samuel. Y Samuel se despertó y fue donde Elí: Elí, ¿para qué me estás llamando? Y el viejito, bien dormido: ¿usted por qué me está despertando? No fui yo, vaya, acuéstese. Y Samuel vuelve y se acuesta. Y vuelve Dios por segunda vez: Samuel, Samuel. Y Samuel corre otra vez donde Elí: Elí, ¿por qué me llamas? Yo no te he llamado, no me vuelva a despertar. Ve y acuéstate. Y vuelve Samuel y se acuesta, y Dios lo llama por tercera vez: Samuel, Samuel. ¿A cuántos el Señor los llama y no saben distinguir la voz de Dios? No la disciernen. Y mire que Samuel estaba en la casa de Dios y no distinguía la voz de Dios. Y Dios lo llama por tercera vez, vuelve donde Elí: Elí. Y Elí comprendió que era Dios el que le estaba hablando al muchacho, y le dice: ahora ve y acuéstate. Y si el Señor te llaman, si vuelven y te llaman: Samuel, Samuel, vas a contestar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Digan conmigo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa frase debe ser clave para la oración. Cuando ores y dediques tiempos a Dios, dedica un tiempo también para decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:10. 3:10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Dios comenzó a hablarle a Samuel. Necesitamos decirle a Dios que nos hable, porque no debemos solamente hablar con Dios, necesitamos también que Dios nos hable, que Dios nos direccione, que Dios nos enseñe su voz. Por eso, cuando usted ore, siempre he dado el consejo toda la vida: saque tiempos para estar en adoración en la presencia de Dios. Saque tiempos para estar en silencio. Después de que usted ore, al final saque 5 o 10 minutos y diga: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y quédate en silencio. Quédate en silencio, porque ahí le estás prestando atención a la voz de Dios. Y de repente el Señor te va a hablar. Lo puede hacer audiblemente. Te puede traer una cita bíblica a la mente. Te puede dar una solución a un problema, o te puede mostrar una situación por la que Él quiere que tú ores. Cuando tú aprendes a guardar silencio ante el Señor podrá hablar. Cuando termine de orar, no salga corriendo. Espere la respuesta de Dios. Espere que Dios ministre tu espíritu, que Dios te hable a través del Espíritu Santo. Un día recuerdo que oré y le dije: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y en un momento de silencio me vino una palabra de Dios a mi corazón. Y la palabra fue esta: hoy vas a declarar que hay una persona, una mujer, que tiene una infección urinaria y que se va a sanar.
Y eso fue todo, no me habló más. Recuerdo que llegué al culto, después de la alabanza oré y dije: hermanos, sentí del parte del Señor esto: hay una mujer con una infección urinaria que Dios va a sanar. En el nombre de Jesús es sana. Y eso fue todo. Al culto siguiente de miércoles se acerca una mujer y me dice: pastor, quiero contarle un testimonio. Tenía una infección urinaria muy fuerte hacía mucho tiempo y los medicamentos no estaban obrando. Tenía hasta problemas con mi esposo por esa situación. Y cuando usted el domingo dijo: hay una mujer con una infección urinaria y se sana, sentí cuando un calor entró en la parte afectada y he sido completamente sanada. ¿Quién lo hizo? El Señor. Démosle ese aplauso a Jesús, porque el Señor lo hace. ¿Cómo sucedió eso? Porque esperé en un momento a que el Señor me hablara. Señor, ¿qué debo hacer con los jóvenes? Señor, ¿qué debo hacer con los niños? Señor, ¿qué debo hacer con mi hogar? ¿Cómo hago para tratar con este hijo apartado? Señor, ¿qué hago? Y si usted le pregunta a Dios, deje que Dios le conteste, como los profetas de la antigüedad que preguntaban a Dios y Dios les contestaba, como Moisés que hablaba con Dios y Dios le daba respuesta a Moisés. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no en Antioquia, no, en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice: ministrando estos al Señor. Quiero que digan esa palabra: y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Se habla de la iglesia de Antioquía, donde habían ministros, se habían reunido para orar y ayunar. Pero hay una palabra muy importante y se llama ministrando al Señor. Digan: ministrando al Señor. Cuando se habla de ministrar al Señor, se refiere a que ellos en ese instante no estaban pidiendo a Dios. Se refiere a que ellos estaban concentrados en Dios. Te adoramos, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quiere que hagamos, Señor? Contéstanos. Y ellos pasaban tiempo solamente ministrando a Dios en adoración, estando en silencio. Y de repente habló ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Ahí habían profetas y posiblemente el Espíritu vino sobre los profetas y hablaron que apartaran a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Y ahí comenzó el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuándo nació? De un tiempo de estar ministrando, de estar atentos a la voz de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué tienes para mi futuro? ¿Cuál es tu voluntad? Y Dios habló. ¿Ministra usted al Señor? ¿Saca tiempo para estar en silencio? ¿Sacas tiempo para estar en adoración para que Dios te hable? Hechos 8:29. Hechos capítulo 8, el versículo 29. 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire, y el Espíritu habló a Felipe. Dios habla. Felipe era un evangelista. Venía pasando un hombre en un carrito, un negrito que venía de Jerusalén de adorar a Dios. Y Dios le dice a Felipe: júntate al carro. Dios intervino, le habló a él. Felipe se acerca, le predica al etíope y el etíope se convierte a Cristo, porque él sabía escuchar la voz de Dios. ¿Sabes escuchar la voz de Dios en tu espíritu? ¿Sabes escuchar la voz de Dios en tu corazón? A una mujer en Bogotá, cristiana, la dejó el marido por otra. Y resulta de que la hermana se llenó de odio por esa mujer. Y entonces llegó donde su pastor. Dijo: pastor, mi esposo me abandonó por otra mujer.
Y resulta, pastor, que yo estoy orando para que él vuelva, pero nada, pastor, llevo mucho tiempo y no sucede nada. Y el pastor le dijo: hermana, ¿y cómo ora usted? Me dijo: no, yo oro que esa degenerada se muera, que le caiga un rayo y la partan dos, que salga un tren y la atropelle. Mire cómo estaba orando ella. Entonces el pastor le dijo: esa no es la manera de orar, no es la manera de orar. Y le dijo: dame 2 días, voy a orar al Señor para que me diga cómo tú debes orar. Y el pastor se puso a orar por la hermana, y vino el Señor y le habló al pastor: dile a ella que bendiga a esa mujer, que declare la bendición de Dios sobre ella. Entonces el pastor se reúne con la hermana y le dice la razón de Dios, las razones de Dios. Mira, hermano, Dios no quiere enviarle razones a través de los pastores. Dios quiere es darle la razón directamente cuando usted va a orar. Pero a veces no oran, y entonces Dios tiene que usar a otros para darles una palabra. Y entonces le dice el pastor: mire, tú tienes que bendecir a esa mujer. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, usted tiene que bendecirla, perdonarla. Pastor, eso es muy duro. Y le dijo: esa es la razón de parte de Dios, usted verá si lo hace. La hermana se fue como triste, pero llegó a la casa y comenzó a orar: Señor, yo bendigo a la otra. Yo bendigo la sucursal. Señor, que tu bendición sea sobre ella, ten misericordia. Señor, que tu palabra le llegue. Oró así por unas semanas. ¿Qué sucedió? A esa otra mujer del esposo llegan y le predican, y se convierte al Señor. Y se da cuenta que lo que está haciendo es mal, está malo. Y entonces ella termina la relación con el hombre. Y el hombre viene y busca al pastor de su esposa y le dice: pastor, ¿cómo le parece que yo tengo un amante, pero me está dejando, pastor? ¿Qué hago? Y en medio de la charla se dio cuenta que era el esposo de la hermana. Y le dijo: no, varón, la voluntad de Dios esta. Le predicó, y el hombre se convirtió también y se restauró el matrimonio. Pero mire que hubo una manera específica por la que debía orar, y no era maldiciendo a la otra persona. Dígale al Señor que le enseñe a orar, y Dios lo va a hacer. Dios te va a hablar. Punto 4, debemos orar con fe. Marcos 11, 22 al 24. Orar con fe. Marcos 11, del 22 al 24. Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en la mata de sábila. Ahí dice eso. Tened fe en las patas del sapo, en el cuarzo, en la medallita, en la pata de conejo. ¿Cierto que no? Ahí dice: tened fe en Dios. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Cuántos aquí tienen una fe ciega? Levanten la mano los que tienen fe ciega. Fe ciega. Bueno, póngale gafas. Porque la fe del cristiano ya no es una fe ciega, porque usted ya conoce la verdad. Es una fe con fundamento. El que no tiene una fe verdadera la pone en cualquier cosa, mientras que el cristiano pone su fe solo en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire, la oración tiene que ir dirigida con fe, porque la fe es como la gasolina de la oración, es el impulso. Cuando usted tiene fe, Dios contesta más rápido. Y hay una frase que decía un hombre llamado Smith Wigglesworth, que Dios lo utilizó para 23 resurrecciones de muertos. Fue un hombre muy usado en Inglaterra. Y él decía que Dios hace más en un segundo creyendo que en una noche chillando. Lo repito: Dios hace más en un segundo creyendo que en una noche chillando. En vez de lamentarse y de chillar, más bien créale a Dios. Porque si usted está orando por una enfermedad y tiene una úlcera, y usted dice: Señor, gracias por la sanidad, fuera esta úlcera, y luego mira: ay, no, está más grande.
Ahí dañó la oración porque ya está entrando la incredulidad. Aunque la úlcera se ponga más grande, diga: Señor, gracias porque está hecho. Tuve un caso de una personita que la niña chiquita se le cayó, se golpeó un diente y como que se dañó el nervio. Y después de unas semanas el diente se le puso negro. Pero vi cómo la hermana comenzó a orar en fe y a decir: en el nombre de Jesús ese nervio resucita, el diente vuelve y se restaura en el nombre de Jesús. Y ¿saben qué? Yo viéndole el diente negro dije: no, ese más bien se va a caer. Pero cada vez que me encontraba la hermana, ella era con fe en el no, y le hablaba al diente: en el nombre de Jesús eres sano, restaurado, un diente hermoso, hermano. Y de repente el diente comenzó otra vez a ponerse blanco y quedó igual que los demás. Ese día yo le dije: Señor, perdona mi incredulidad, porque a veces somos así. Amén. A veces vamos a orar por un enfermo y lo vemos ya como tan mal que decimos: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y más bien oramos: Señor, no, ya. En vez de hacer una oración de fe, creyendo que Dios puede traer un milagro. Mire, decía otro predicador: es mejor morir creyendo que vivir dudando. La fe es muy importante en la oración y luego hablaremos acerca de la oración. Una vez había un predicador en un parque hablando y pasó un hombre por la calle y le dijo: Dios no contesta la oración, Dios no escucha la oración. Y el predicador le contestó al hombre: ¿tú alguna vez has orado? Dijo: nunca he orado. Y el predicador le puso esta pregunta: entonces, ¿cómo sabes que Dios no responde? Y lo dejó callado. ¿Cómo sabes tú que Dios no responde si no oras? Si no clamas al nombre del Señor. Otro consejo: pidan al Espíritu Santo que los dirija en oración. Romanos 8, 26, 27. Rápidamente, mis hermanos, Romanos 8, 26, 27. 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí se habla de una debilidad que tiene el cristiano, y es que a veces no sabemos cómo orar por una situación, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad para que oremos correctamente, para que hagamos la oración correcta. Por eso cuando usted va a orar, usted nunca está solo, usted ya tiene otro compañero ahí que se llama el Espíritu Santo. Y antes de comenzar a orar, diga: Espíritu Santo, gracias, dirige mi oración, cómo debo orar, y el Espíritu Santo te va a mostrar cómo hacerlo. Un día me puso una familiar a orar por alguien y yo dije: Espíritu Santo, ¿qué oro por la persona? Y de una sentí que debía orar en contra de la muerte y reprender la muerte. Entonces yo le dije pues a la familiar: listo, vamos a orar. Y dije: en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de muerte o de accidente en esa persona, en el nombre de Jesús. Y esa fue mi oración. 2 días después me encuentro con la familiar y me dice: venga, mijo, ¿usted por qué hizo esa oración? Cuénteme. Yo: no, sentí que debía orar por eso. Y me contó el testimonio, que por la persona por la que estamos orando, por esa hora estaba embriagada y se cayó de un piso a otro en un edificio y no se fue por el voladero, o sea, cayó al otro piso y no le pasó nada. ¿Qué sucedió ahí? Dios intervino. El Espíritu Santo puso una oración en mi corazón correcta para hacer delante del Padre. Por eso dígale: Señor, ¿cómo oro por mi esposo inconverso? Por mis hijos apartados, por el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo oro, Señor, en esta área, en este ministerio? Y Él los va a dirigir. Otro punto: cuando esté orando en grupo, no alargue mucho la oración para que otros puedan orar. Mire, cuando usted ora solo, ore todo lo que quiera, métase 10 horas a orar si quiere. Pero cuando esté en grupo, recuerde
que el tiempo es limitado. Y si le dicen 10 minutos, 10 minutos. Una vez pusimos a un hermano hace muchos años a orar en un almuerzo. Hermano, ore por los alimentos. Y están ya servidos sabrosos. Y el hermano arranca: Padre, oramos por esos alimentos, Señor. 10 minutos. A los 10 minutos: Señor, mira África, África donde están necesitados. 20 minutos: Señor, mira los chinos. Hermanos, después como de un cuarto de hora, yo ya abrí los ojos. Y yo viendo ese almuerzo ya frío. Y el hermano interceda. Entonces vi que los otros tenían los ojos abiertos. Hicimos y nos fuimos, y ya quedó el hermano. Yo creo que todavía ya lleva más o menos 24 años orando. Hay que respetar la oración. Otro punto, ya voy a terminar. Cuando en un grupo hay alguien orando, el resto del grupo no debe orar muy alto, para que los demás entiendan la oración del que dirige. Porque si el que ora, Padre, te pedimos, y otro dice, sí, Señor, te pedí. Hermano, pues trae confusión. Hay que dejar que el que está orando, dirigiendo, se escuche. Ahorita, diferente es cuando el pastor a veces dice, oremos a Dios todos. Cada uno es diferente, podemos orar duro. Pero cuando hay una oración específica que está siendo dirigida, los demás no deben levantar tanto la voz. Otro punto: si oras en cierta posición y te duermes, cambia de posición en oración. Yo les he contado que una vez me desperté orando por las vacas. ¿Cómo fue eso? Yo me levantaba en la mañana, me recostaba en la cama con una cobija aquí, parecía Santa Teresa de Cúcuta, y ahí, y así en la cama. ¿Y qué pasaba, hermanos? Llegaba, me visitaba Morfeo y dormía. Y un día hice eso, y cuando me desperté, me escuché que dije esto: Señor, bendice las vaquitas. Estaba orando por las vacas. Y desde ese día no volví a orar de esa forma si estoy cansado. Entonces más bien oro caminando, sentado o en otra posición. Otro punto: no presione a otra persona para que ore. Si alguien no quiere orar, déjelo. Hermano, pero ore. No, ore. Y presiona, y más bien la persona no vuelve al grupo, no vuelve a la iglesia, no vuelve al ayuno, porque lo presionaron en la oración. Otro consejo: la adoración instrumental te puede servir en el tiempo de la oración. Otro punto: si puedes orar a la misma hora cada día, mucho mejor, porque haces una disciplina de la oración. Y último punto: es importante tener compañeros de oración. Hechos 3.1 dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración, a orar al templo, o sea, a las 3 de la tarde. ¿Por qué necesitamos compañeros de oración? Porque a veces la carga es muy pesada. Hay oraciones que usted debe llevar la batalla solo, pero hay otras oraciones que otros te tienen que ayudar en esa batalla, porque hay situaciones muy fuertes y necesitas llamar a un hermano o una hermana: hermano, por favor, ayúdeme a orar. Cuando yo tengo alguna situación fuerte, le dejo el mensaje a algunos hermanos de la iglesia o hermanas: por favor, ayúdenme a orar. Y mi pastor, ya estamos orando. Y eso me da tanta alegría. Pero no hagan como hacen muchos: Pastor Jairo, mire, ore por mi hija que está muy rebelde. Y ellos no oran por la hija, le dejan la carga al pastor Jairo. ¿Será que Dios escucha la oración del pastor Jairo? La escucha, pero tal vez no conteste, porque Dios espera que la persona implicada sea la que ore. Los demás están apoyando la oración. Oremos, estemos sobre nuestros pies, démosle a Dios toda la gloria, démosle ese aplauso a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte porque en este día, Señor, hemos podido aprender acerca de la oración, esta arma tan poderosa, tan sobrenatural, esta práctica, Señor, que tú has dejado para que nos podamos acercar a ti y conocerte cada día. Tú has dicho que te quieres revelar, que te quieres dar a conocer, que quieres ministrar nuestras vidas y corazones, y tú lo haces, Señor, es
a través de la oración y de la palabra. Perdona, Señor, nuestra pereza para orar, o si estamos permitiendo muchos distractores para no estar tiempo en tu presencia, porque a veces pasamos tanto tiempo frente a un televisor, a un computador, a un celular. Hacemos tantas cosas durante el día y no nos damos cuenta de la necesidad y de la importancia de la oración. Por eso, Padre, hoy te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos menospreciado la oración, la hemos tenido en poco, Señor. Muchas veces no oramos ni por nosotros mismos, Señor, cuando hay tantas situaciones por las que debemos orar cada día, como nos lo enseña tu palabra, Señor. También tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy oro para que pongas, Señor, en el corazón de tus hijos el deseo de orar, de venir a buscar tu presencia, de amarte a ti, Señor. Que tú comiences a llamarlos a diferentes horas del día y aún de la noche, para que puedan permanecer en tu presencia. Mi hermano y mi hermana, a muchos Dios los va a estar llamando temprano en la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y van a despertar sin sueño y sin cansancio. Y no es porque necesiten un vaso de leche, no, es porque Dios los está llamando a orar. Espíritu Santo de Dios, comienza a fluir en tu pueblo y derrama esa unción especial que bendice, esa unción que unge, esa unción que nos llama a estar contigo, a amar tu presencia sobre todas las cosas. Que esta congregación sea una congregación de oración, que se clame continuamente, que a través de esta serie de temas tu pueblo sea preparado para ser esos grandes intercesores. Te damos gracias, Señor, en este día. Amén y amén. Démosle al Señor la gloria y la alabanza. Amén. A ti, Jesús, toda la gloria. Amén.